Hola, soy Marco Cervantes, su maestro de matemáticas desde Sonora, México, para el mundo de habla hispana. Hoy tengo preparado para ti algo muy especial. Es un tema de matemática básica, propiamente de geometría, que se debe dar desde la escuela elemental, que sería quinto en México, quinto de primaria, sexto de primaria, secundaria, preparatoria. Y lo curioso es que, aún yo siendo maestro de nivel universitario, llegan con estos temas y desafortunadamente muchos estudiantes se confunden, no tienen idea de cómo nombrarlos, o sea, son muchos problemas. Entonces en este video quiero mostrarte la manera sencilla, fácil, de cómo se miden los ángulos, qué es un ángulo, su clasificación, la relación que hay entre los diferentes sistemas de medir un ángulo, para que en los siguientes videos que vayamos a hacer sobre cómo encontrar los valores de los ángulos te sea más fácil. Así que, como siempre, pues esté atento. Vamos a empezar entonces con el tema de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bien, en un ángulo lo que importa es la amplitud. No importa qué tan largo sea este lado, o sea, esta semirrecta o esta semirrecta. Lo largo no importa. Lo que importa es lo que abre estas dos semirrectas. Aquí está la definición que es la más usual, es la figura formada por dos semirrectas. Estas son semirrectas, nace y es infinita hacia un lado, nace y es infinito hacia un lado, pero se intersectan en un punto que se llama vértice, ¿sí? La medida del ángulo no depende, lo aclaro, no depende de lo largo de las semirrectas, sino depende más bien de la amplitud. Esto es lo que hace que el ángulo sea grande, sea pequeño. Vamos a ver ahora la nomenclatura de los ángulos. Hay tres formas de nombrar un ángulo. La primera es con una letra minúscula. Yo pongo la letra minúscula, en este caso es la X, y para nombrarlo se representa así, con este símbolo. Lo voy a poner acá también para que lo veas más grande. Este es el símbolo de ángulo y pongo la letra minúscula, la que está aquí adentro. Este ángulo X es esto, que es un ángulo agudo. Esa es una manera. La otra manera es cuando la letra es mayúscula, no minúscula, mayúscula, pero está aquí afuera. Y se representa de la misma manera. Esta sería la segunda forma. Mayúscula, pero está afuera. Cuando está adentro es minúscula, ¿sí? Y no vayas a decir, como algunos estudiantes dicen, es que yo no sé hacer las minúsculas y la hace el mayúscula. No, tienes que hacer la minúscula. Y acá tiene que ir mayúscula y se representa de esta forma. Ahora, hay veces en que se necesitan tres letras, ¿sí? Y ahorita te voy a decir por qué en ocasiones se necesitan tres letras. Nada más que, y las letras se deben escribir en sentido contrario a las manecillas del reloj. El reloj camina para acá, así, camina así. Las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, etc. En cambio, sentido contrario es al revés. Es como se deben de nombrar el ángulo. Y aquí está cómo se nombra. Se empieza de aquí, de donde nace, aquí te dice donde nace, Y, X, W. Observa, te lo voy a poner acá en grande, ángulo Y, X, W. La letra del medio siempre debe ser el vértice, ¿sí? Es increíble que algunos estudiantes, si es que tú eres maestro, que estás viendo el video, usen nada más dos letras para representar un ángulo. No puede haber dos letras, tienen que ser tres letras, pero no en cualquier orden. Si un alumno escribe WXY, está refiriéndose al ángulo que está por fuera, ¿sí? No al ángulo de aquí de adentro. WXY sería esto, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero este ángulo, ¿sí? Este nada más, el 1,
y quiero usar una sola letra y le pongo ángulo O, yo no voy a saber con una sola letra si el ángulo O se está refiriendo a este pedacito, se está refiriendo a este pedacito, o se está refiriendo a todo el ángulo, a todo esto. Por eso es que se recomienda no usar una letra cuando hay riesgo de confundirse. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar 3 letras. Por ejemplo, el ángulo 1. El ángulo 1, ¿cómo crees que lo puedes parar y decirme, cómo crees que se va a representar el ángulo 1, pero usando 3 letras? Fíjate, hasta te puse la flecha. Y aquí te recuerdo que las letras se escriben en sentido contrario a las manecillas del reloj. El reloj corre así, así. Entonces, de aquí para acá, M, O, N. Ese sería el ángulo 1. Ahí está, ángulo 1, M, O, N. ¿Cómo se representaría el ángulo 2? O sea, el que está de aquí con esta semirrecta y esta, este espacio. ¿Ya lo hiciste? Espero que haya quedado de esta manera. Ángulo 2, N, O, P. No escribas P, O, N. Si tú escribes P, O, N, estás refiriéndote al ángulo que va por aquí. Todo esto, desde aquí hasta acá. Entonces tienes que tener cuidado con el sentido en el que tomas las 3 letras del ángulo. Ángulo 2, NOP, NOP. El ángulo 3, que es juntando estos dos, desde aquí hasta acá, ¿cómo sería? Pues sería MOP. Si lo detuviste, lo resolviste y ya lo corriste, entonces te vas a dar cuenta si lo hiciste bien, si lo estás comprendiendo correctamente o no. Muy bien, entonces, conclusión, 3 letras cuando hay riesgo de confundirse y no saber de qué ángulo estoy hablando. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en este caso, quiero saber este ángulo, quiero saber este ángulo y quiero saber este ángulo, o sea, la suma de estos dos. Tenemos, por ejemplo, el ángulo 1. ¿Cómo se va a llamar? Si tú lo llamas ángulo 1, M, O, P, te lo voy a dibujar acá, y pones, aquí está la M, la O y la P, y tú pones M, O, P, ángulo M, O, P, hay que poner el símbolo de ángulo también, ¿sí? Tú no estás hablando de este ángulo, estás hablando de este ángulo, el de afuera, porque es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces tienes que hablar así. Mira, la flecha, pon siempre la flecha para que te indique donde nace la flecha es la primera letra, el vértice el medio y donde termina la flecha es la última letra. Entonces quiere decir que el ángulo 1 sería, aquí te recuerdo que debe ser en sentido contrario, POM. Aquí está la flecha, mira. Nace en P, el vértice el medio y termina en M. La primera letra es donde empieza la flecha. La última letra es donde termina. Y en la letra del medio es el vértice. ¿Cómo sería el ángulo 2? Igual hay que poner el sentido, la flecha. La primera letra es donde empieza, la última letra es donde termina y el medio, el vértice. Así que espero que hayas puesto NOP, NOP. Ahora nos vamos con el ángulo 3, que sería juntos estos dos ángulos, o sea, todo este ángulo, sería, empezando de aquí, ¿sí? N, N, O, M. Si tú escribes M, O, N, estás hablando del ángulo de afuera, no de este ángulo. La recomendación, pues, es que siempre pongas la flecha primero y ya en base a eso, donde nace el ángulo, va a ser la primera letra, donde termine la flecha, donde se inicia la flecha es la primera letra, donde termina la flecha es la última letra
y el vértice, el medio. Espero que con esto ya sepas cómo se nombran los ángulos, porque de eso vienen en examen de admisión. Si tú eres un muchacho de preparatoria o de secundaria a prepa, ponen examen de admisión y son preguntas que se hacen. Vamos a ver ahora cómo se miden los ángulos. Existen 3 sistemas de medida de ángulos. En las calculadoras, ¿sí? Las calculadoras como esta, que es la Casio, pero en la Texas igual, viene en una tecla D, R, G, que son las letras que representan las iniciales en inglés de los 3 sistemas de medición de los ángulos. La D quiere decir degree, o sea, grados, en español grados, que es el que normalmente usamos. La R quiere decir radian. Por ejemplo, grados, así se representa, es lo muy conocido. La letra D, que es degree. Radianes, la R, por ejemplo, 3.14 radianes, ¿sí? Se pone así, radianes. Y el último son gradianes, que se representa con la letra G y se pone, en lugar de este símbolo de grados, se pone la letra G, ¿sí? Ahora, ¿qué relación hay con la circunferencia? Bueno, vamos a ver. Yo tengo la circunferencia. Si yo tengo grados, la circunferencia en grados son 360. ¿Sí? Un grado es como de este pedacito y un ángulo así pequeñito. Esto nada más sería un grado. La circunferencia tiene 360 ángulos llamados grados, ¿sí? Luego está el radián. La circunferencia tiene 2 por pi, pi vale 314, por 2, 628, tiene 628 radianes. ¿Qué es un radián? Un radián es un ángulo como el que está marcado aquí, cuando lo largo del radio, la longitud del radio, es lo mismo del arco que subtiende. Si ese arco es igual al radio, si este arco, su longitud es igual que el radio, esto es un radián, ¿sí? Y como en la circunferencia hay 628 radios, pues hay 628 radianes, ¿sí? Y en cambio en gradianes son 400. En la circunferencia en grados, el ángulo recto tiene 90 grados. Aquí serían 100 grados. El ángulo recto serían 100 grados. Gradianes, perdón, 100 gradianes. Aquí serían 90 grados el ángulo recto, ¿sí? Para que veas la relación entre ellos. Bien, vamos a continuar con la manera de conversión de un sistema a otro sistema. Yo te dije que 2 pi radianes, o sea, pi vale 314, la fórmula de la circunferencia, el perímetro, si tú tienes la circunferencia, el perímetro, todo eso es 2pi por r. La r es la longitud del radio. En la circunferencia hay 6.28 radios. Y como el radián y el radio es lo mismo, ¿sí? Pues entonces, en la circunferencia serían 2pi radianes, ¿sí? Ahora, si la circunferencia completa son 360 grados, la mitad de la circunferencia, la mitad, este pedazo, en grados es 180 grados, pero en radianes es 314 radianes, o sea, pi radianes. Nada más que en lugar de escribir 314 o 31416, preferimos en matemáticas escribirlo con el símbolo de pi. Pi radianes es igual a 180 grados. En examen te van a pedir cosas como esta. Te van a decir, convierte pi sobre 2 radianes a grados. O te lo pueden pedir al revés, ¿sí? Que digas 90 grados, conviértelos a radianes. Entonces tú dices, pues 180 es pi,
pi radianes, pues 90 es la mitad, con puro sentido común. Pero si no eres muy bueno en el sentido común, pues entonces yo te recomiendo que lo puedas hacer con la regla de 3 y decir, si pi es 180 grados, ¿cuánto será 90 grados? Si tú quieres convertir de grados a radianes, y entonces la multiplicación es en cruz, 90 por pi, entre 180, ¿sí? El que multiplica x a la incógnita pasa abajo, simplificas, novena 1, novena 2, y entonces esto es igual a 1/2 de pi. Pero si tienes sentido común y estás acostumbrado a usarlo, tú simplemente dices, si pi radianes es 180, 90 pues es la mitad, ¿sí? Y si te preguntaran, por ejemplo, 60, pues 60 es la tercera parte de 180, pues es pi sobre 3 radianes. O de aquí para acá, es decir, pi es 180, 180, pi radianes, no puro pi. Pi vale 314, pero cuando multiplicas por radián, ¿sí? Entonces, pi por radián es 180 grados, entre 3, 60 grados. Te pueden preguntar también algo más. Pi sobre 4, pues pi radián es 180, entre 4 es 45. O 45 es la cuarta parte de 180, pues entonces va a ser la cuarta parte de pi radián, pi sobre 4. Y esto es muy común que vengan en los exámenes de admisión de preparatoria universidad o de secundaria preparatoria, y es asombroso y es triste que esto tan sencillo no lo sepan resolver y pierden oportunidades de salir adelante. Aquí sería 3pi o 3/4 de pi radianes, pues primero divide entre 4, el 180 es 45, por 3, 135. Y de esa manera conviertes de radianes a grados. Ahora, ¿y cuánto vale un radián? Bueno, te voy a explicar aquí la manera en que puedes conocer tú cuánto vale un radián. Ahí explico yo que pi radianes es 180. Pero yo quiero saber 1, no 314. Pues entonces un radián es pi está multiplicando, pasa dividiendo, como ahí lo señalo, 180 entre pi, y con la calculadora te va a dar con todos estos decimales. Para efectos prácticos, tú redondeas con un solo decimal y es 57.3 grados. Cuando tú tienes la circunferencia y haces un ángulo de 57.3 con el transportador, encuentras que el arco que quedó encerrado, subtendido, se llama así en matemáticas, ese arco tiene la misma longitud que el radio. Y eso ocurre cuando el ángulo vale 57.3 grados. Así que entonces, si te preguntan, ¿cuánto vale 2 radianes? Bueno, tú 2 radianes lo harías de esta manera. Tú dirías 2 por lo que vale un radián. Y un radián es 180 entre pi. Entonces tú con la calculadora multiplicas 2 por 180 y divides entre 314 y te va a dar 114.59 grados. O sea, el doble de esta cantidad. Porque un radián vale 57.3 con un solo decimal. Entonces multiplicas por 2, ¿sí? Es como si en México, pues el dólar está ahorita a 17, pues un dólar es 17 pesos, pues 2 dólares, pues son 2 por 17. 3 dólares, pues 3 por 17. En este caso, si yo te pregunto 3 radianes, pues 3 por esta cantidad, pero para que no te aprendas esto, mejor multiplica el 3 por 180 entre pi, porque 180 entre pi te da el resultado de lo que vale un radián. Luego tenemos 3 medios, o sea 1.5. Pues multiplica 1.5 por 180 entre pi, que es mejor hacer esta multiplicación que todo esto. Te va a dar 85.94 grados. Y medio radián, pues la mitad de esa cantidad. ¿Sí? Le divides entre 2, 180 entre pi te da este número,
lo divides entre 2 y encuentras la mitad de un radián. Y 3/4, pues otra vez, ¿sí? 3/4 es 0.75, multiplicas por 180 y divides entre pi y te va a dar 42.97. O sea, son diferentes ejemplos para que practiques, porque esto, si te gusta la ingeniería, más adelante vas a necesitar convertir de radianes a grados y de grados a radianes, ¿sí? Así que es importante que lo tengas así. Nada más quiero aclararte lo siguiente. Ten cuidado. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cuánto es 2/3 de pi radianes? Tú dices 180, esto es 180, entre 3, 60, por 2, 120 grados. Pero si te dicen 2/3 de radián, ya no vayas a hacer lo mismo y decir que es 120 grados, porque aquí no tiene pi. Aquí, radián es 180 sobre pi, es 57.29. Entonces vas a multiplicar este número, o este, por 2 y dividirlo entre 3. Y entonces ya te va a dar un resultado diferente. Porque me he fijado que los estudiantes cometen el error de que les pide uno esto y lo hacen bien. Dicen 120 y es correcto. Pero luego se los cambia uno aquí y también escriben 120. Y no, aquí no hay pi. 180 es pi radián. Pero si no está pi, entonces aquí sería 2 por 180 entre 3pi. O sea, 360 entre 3pi. 360 entre 3 es 120 entre pi. Tú divides 120 entre pi y da 38.19 redondeado, 38.2. Entonces, aguas. Ojo con estas diferencias que muchas veces para ti como estudiante o tu profesor, cuando lo aplique a tus estudiantes, cometen estos errores. Hay que tener cuidado. Muy bien, continuando con esto, tema de ángulos, vamos a ver ahora la clasificación para ya terminar esta sesión. Tenemos, en primer lugar, el ángulo agudo. ¿Qué característica tiene? Mide entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Agudo. No te confundas, agudo se usa esta palabra agudo cuando un ángulo tiene un pico así. Por ejemplo, así. Una hacha, un pico que tenga así, una navaja que tenga así, un picayelo que tenga así, tiene punta aguda. Aguda quiere decir que entra fácil. En cambio, también se usa en inteligencia. Cuando dicen que una persona tiene una inteligencia aguda, es que esa persona enfoca las cosas con precisión, va al grano. En cambio, cuando dicen tiene una inteligencia obtusa, imagínate un picayelo con una punta así, pues va a estar difícil de que penetre, ¿sí? También se usa para decir que una persona tiene una inteligencia obtusa, quiere decir que nomás no sabe cómo entrar en los temas, le da vueltas, ¿sí? Para que veas cómo palabras de matemáticas se usan en la vida cotidiana o palabras de la vida cotidiana se usan en matemáticas. Luego el siguiente ángulo, cuando llega a 90 grados, es un ángulo recto. Y generalmente, cuando es que no es recto, no se pone generalmente esta flechita, este arco, ¿sí? Se pone un cuadrado aquí para indicar que esta línea y esta línea son perpendiculares. Y cuando son perpendiculares, miden 90 grados. Luego tenemos, ya llevamos dos, los siguientes sería el ángulo obtuso. Se pasa en 90 grados, hasta aquí era 90 grados, se pasó y es entre 90 y 180. Cuando es la línea recta, es la mitad de la circunferencia, es 180. Entonces, si está entre 90 y 180, es ángulo obtuso. El que sigue, cuando ya está derechito, se llama ángulo llano o colineal. Colineal porque forman una misma línea recta, ¿sí?
aquí está para acá, una semirrecta, y aquí está para acá, la otra semirrecta, juntas forman la recta completa. Entonces se llama ángulo llano o colineal. ¿Sí? Que yo te la pongo aquí, pero te lo puedo poner así, te lo puedo poner así. Mientras formen una línea recta, no importa cómo esté, es 180 grados. Luego, si se pasa de 180, 180 era hasta aquí, se pasó, entonces es un ángulo entrante, que es entre 180 y 360. 360 es cuando da la vuelta completa. Aquí ya se pasó de la mitad de la circunferencia. Y finalmente, cuando llega a 360 grados, que da la vuelta completa, es un ángulo que se llama perigonal. Si es un perígono, es completo. Mide 360 grados. Y para terminar, en examen te van a preguntar cosas como esta. Te van a dar una figura y te van a decir, quiero que me identifiques un ángulo agudo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un ángulo agudo, aquí tengo otro, aquí tengo otro. El problema es que tú, por ejemplo, a este le digas ángulo AMB. Si tú le pones AMB, lo estás llamando así, y ese es el mismo sentido de la manecilla del reloj. Eso está mal. Debe ser en sentido contrario para acá. Entonces debe ser ángulo, con el símbolo de ángulo, B, porque nace en B, el vértice está en medio, y la A está al final. O sea, tú lo puedes llamar, puedes escoger cualquiera de los tres que aparecen. BMA, ese es uno. Ángulo BMA. O puedes llamarle a este, con la flecha para acá, AMX. Ángulo AMX. También es agudo. O este, con la flecha para acá, así, YMW. YMW. Cualquiera de esos tres es ángulo agudo y te lo ponen bien. El siguiente sería ángulo recto. No vayas a pensar, es que se me hace que este es recto. No, no se vale en geometría decir, es que creí. En geometría no se vale creí. Tienes que tener un argumento. Por eso, en lo particular, yo digo que todos los que deben estudiar Derecho deberían de llevar un buen curso de geometría, porque la geometría te enseña a razonar, a argumentar, a que sepas tener argumentos sólidos para lo que tú dices. Aquí dice que MX, esta MX, es perpendicular a MY. Si son perpendiculares, es que forman un ángulo recto. Así que entonces, el ángulo recto sería ángulo, aquí está, pero lo tienes que tener en sentido contrario. La flecha, el arco nace aquí y termina acá. Entonces sería XMY. XMY. Ese es ángulo recto. Tienes que tener cuidado en el sentido de la flecha. Y la flecha es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego te pido un ángulo obtuso, que ya se pasó de 180. Por ejemplo, esto ya se pasó de 180. Entonces sería, nace aquí, termina acá y va en sentido contrario, AMY. Entonces sería ángulo AMY. O este también, o este, mira, de aquí para acá es obtuso, YMB. YMB. ¿Sí? O también desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. No, ya se pasó de 180. No, sería que no se pase de 180. Este sería un obtuso y este sería el otro obtuso y este sería otro obtuso. Mira este, BMX. BMX. Que no se pase de 180, pero que sí se pase de 90. Aquí está un obtuso, aquí está otro obtuso y aquí está otro obtuso. Ahí están los tres. Luego te pido un ángulo entrante. Entrante es que se pase de 180.
por ejemplo, desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá, BMY, ángulo BMY, es entrante, se pasó de 180 grados. O XMB, XMB se pasó de 180, ángulo XMB. El vértice ya sabes que siempre va en el centro. XMB. ¿Sí? O YMA. YMA se pasó de 180. Ángulo YMA. ¿Ves? No hay uno solo. Hay varias opciones, pero ten cuidado con las flechas. Y el último ángulo llano es el que es una recta, es este. ¿Sí? Si tú le dices WMA, quiere decir que vas así, de aquí para acá. WMA. Ángulo WMA. Este es ángulo llano o ángulo colineal. Pero también, si tú lo nombras de aquí para acá, sería AMW. AMW. Si tú pones AMW, estás hablando de este ángulo, de este. Si tú pones WMA, estás hablando de este ángulo. Así que, esto es lo que tengo para ti en cuanto a qué es un ángulo, cómo se miden los ángulos, cómo se nombran los ángulos, porque de perdida con este tema, con este video, puedes ganar de 2 a 3 preguntas correctas en un examen de admisión a preparatoria o a universidad. Y además es importante que sepas convertir de grados a radianes o radianes a grados, porque si usas Excel, generalmente los programas en computadora trabajan con radianes, no con grados. ¿Sí? Aunque a veces ya trae una función predefinida que te permite que tú le des los grados, ¿sí? Y le digas que esos son grados. ¿Sí? De la otra manera, tienes tú que convertir a radianes, porque las computadoras, sobre todo las muy científicas, las que tienen programas complicados, trabajan con radianes y no con grados. Pues ha sido un placer estar contigo, apoyarte en lo que son los temas que generalmente se te hacen complicados. Con un poco de disciplina, de práctica, esto lo vas a dominar muy bien. Y más adelante vamos a ver otros videos sobre cómo encontrar valores de ángulos usando mucho razonamiento. Es la ventaja de la geometría euclidiana, que te ayuda a aprender a argumentar, a razonar, para que en tu trabajo hagas mejor las cosas. Muy bien, pues entonces, como siempre, te pedimos que lo compartas para que no nada más sea para ti, y que nos mandes algún mensaje desde dónde estás comunicándote con nosotros con estos temas, y agradecemos la información que nos des para saber en qué temas te interesan para seguir grabando en esto. Nos vemos hasta la próxima.